La noche antes de su ceremonia de unión, Catherine Northwood caminaba descalza por los pasillos de piedra de la fortaleza de Crestone. Sentía a su loba inquieta bajo sus costillas, y no tenía nombre para ese sentimiento. No era pavor, no era duda, era algo más pequeño y extraño, como cuando los animales se callan antes de que llegue el mal tiempo, aunque el cielo todavía se vea perfectamente despejado. Debería haber estado durmiendo. Mañana era el día más importante de su vida. Las guirnaldas de brezo pálido ya colgaban de los ganchos de hierro en el gran salón. Los anillos de unión de plata habían sido colocados sobre un paño de terciopelo en la capilla. Toda la gente en la fortaleza de Crestone había pasado 3 días preparándose para un amanecer, y Catherine había pasado 3 días intentando creer, sin conseguirlo del todo, que merecía lo que estaba por venir. Tenía 23 años. Era la segunda hija de Lord Montgomery Northwood, un hombre cuyo nombre abría todas las puertas en los territorios del norte, pero cuya calidez nunca acompañó a nadie a través de ninguna de ellas. Había crecido a la sombra de su hermana mayor, quien era hermosa de la manera precisa y deliberada de alguien que siempre ha sabido exactamente lo que hacía. Penélope, que entraba en las habitaciones y las dejaba en silencio. Penélope, cuya risa estaba moldeada para un solo oyente a la vez y que siempre parecía saber qué oyente era el más importante. Catherine había pasado 23 años siendo la otra. Y entonces, hace 6 meses, todo cambió. No caminaba hacia los aposentos de Jefferson Emberfang porque algo estuviera mal. Se lo dijo a sí misma con claridad mientras sus pies descalzos se movían sobre la piedra fría. Solo quería ver su rostro, esa cualidad particular de atención que él le daba. La forma en que escuchaba, como si las palabras que ella elegía realmente importaran, como si ella fuera la persona más interesante en cualquier habitación que compartieran. A eso recurría cuando sus propios pensamientos se volvían demasiado ruidosos. Solo quería un momento de eso, su voz diciendo su nombre en la oscuridad, el recordatorio de que el mañana llegaría y la vida que se había permitido imaginar, con cuidado y en silencio, realmente comenzaría. La puerta de sus aposentos estaba abierta unos 7 centímetros. La luz del fuego se derramaba por la abertura. Escuchó la risa de su hermana antes de ver nada. Era una risa baja y sin prisas, moldeada para un solo oyente, con un tono que no llegaba más allá del espacio entre dos personas muy juntas. Catherine empujó la puerta para abrirla. La imagen llegó antes de que su mente pudiera encontrar las palabras para describirla. Jefferson. Sue Jefferson. El hombre que había cruzado un salón de banquetes entero hace 6 meses, solo para decirle que tenía ojos amables. Estaba de pie al calor del fuego, con los brazos de Penélope alrededor de su cuello, y el rostro de Penélope ya estaba girado hacia la puerta antes de que Catherine hiciera un solo ruido. Una expresión se posó en sus rasgos como una máscara que había estado esperando toda la noche para ponerse. Lenta, satisfecha, definitiva. Sus miradas se encontraron a través de la luz del fuego. «Oh», dijo Penélope suavemente. «Hola, hermanita». Jefferson se giró. Su expresión cambió, pero no a una de culpa, ni de pánico, ni a la urgencia desesperada de un hombre que sabe que ha hecho algo malo. Se transformó en algo plano, paciente y ligeramente cansado. La expresión de un hombre que explica algo obvio a alguien que debería haberlo entendido antes. «No deberías estar aquí», dijo él. 3 palabras en una voz que ella había memorizado. Catherine retrocedió un paso y luego otro. Su talón encontró la piedra del pasillo. Se dio la vuelta y corrió. No sabía, mientras sus pies la llevaban por ese pasillo, a través de la puerta de servicio y hacia la fría oscuridad del norte, que ya llevaba a sus hijos. No sabía que el hombre que acababa de ver de pie a la luz del fuego nunca había sido Jefferson Emberfang. No sabía que su padre había pasado 3 meses construyendo la escena exacta que sus ojos acababan de presenciar. Que había pagado a un cambiaformas llamado Chadwick Nightcrest, un hombre con el raro e inquietante don de la imitación precisa. Le pagó para que mantuviera el rostro, la voz y la quietud particular de Jefferson
durante el tiempo exacto que fuera necesario. No sabía que el verdadero Jefferson yacía encerrado en una habitación de invitados esa misma noche, con su memoria oscurecida en los bordes y un pavor trepando por su pecho que no podía explicar ni nombrar. No sabía que Jefferson pasaría 4 años destrozándose a sí mismo buscándola. Ella solo sabía lo que sus ojos le habían mostrado, y a sus ojos les habían dado una mentira tan cuidadosamente construida que les costó todo a ambos. Ahora, 4 años después, el rey Alpha Jefferson Emberfang cabalga hacia una aldea tan pequeña que no aparece en ningún mapa oficial. Y Catherine Winterbourne, maestra, madre y una mujer que se ha reconstruido a sí misma desde la nada, está de pie en la ventana de su cabaña, observando el polvo levantarse en el camino de la montaña. Esta vez no corre. 6 meses antes de la noche del pasillo, antes de la luz del fuego, la puerta abierta y todo lo que vino después, Catherine Northwood estaba en el borde de un salón de banquetes en la fortaleza de Crestholm. Fingía estudiar las costuras de un estandarte en la pared. Se le daba bien esto, ocupar los bordes de las habitaciones. Lo había practicado desde la infancia, y a los 23 años se había vuelto realmente hábil, en parecer resuelta, cuando en realidad solo esperaba que el evento terminara. Tenía una expresión particular que usaba en reuniones como esta. Una mirada de tranquila atención que sugería que estaba pensando en algo interesante, en lugar de contar los minutos hasta que pudiera desaparecer razonablemente. El salón estaba lleno de líderes de manadas y sus familias. Olía a resina de pino, cera de abejas y a 100 lobos diferentes apretados en ropas formales. Penélope estaba en algún lugar cerca del centro de todo, vestida de seda de color ámbar oscuro. Reía en los momentos exactos, atrayendo la atención de la sala como una llama atrae a las polillas. Sin esfuerzo, inevitablemente, como si el interés de la sala en ella fuera simplemente una ley de la naturaleza. Catherine había dejado de intentar competir con eso hacía mucho tiempo. Estaba estudiando una sección de bordado particularmente intrincada cerca del arco de la ventana cuando alguien apareció a su hombro derecho. No se entrometió, simplemente llegó. De la manera en que ciertas personas pueden entrar en tu espacio sin hacerte sentir reclamada por ellas. Pareces alguien que preferiría estar en otro lugar, dijo una voz que no reconoció. Ella se giró. Él era alto, con ojos de un gris tormentoso que recorrieron su rostro con una cualidad de atención real. No el interés fingido que había aprendido a reconocer en reuniones como esta. No la evaluación calculadora de un hombre que decide si ella valía su tiempo. Simplemente la miraba como la gente mira las cosas que encuentra genuinamente interesantes. En la mayoría de los lugares, sí, dijo ella. Él se rió. Una risa real. Una que le salió por sorpresa, casi contra su voluntad. El tipo de risa que no se puede fabricar. Más tarde se enteraría de que él era Jefferson Emberfang, rey alfa de los territorios del norte, y que la cumbre a la que su padre la había arrastrado estaba organizada específicamente para que el nombre Northwood se posicionara favorablemente ante él. Se enteraría de que su padre había pasado semanas calculando la mejor manera de presentar a Penélope. Había traído a Catherine casi como una ocurrencia tardía. Una segunda hija, presente, pero no central en ningún plan. No supo nada de eso la noche que se conocieron. La noche que se conocieron, él simplemente se quedó a su lado durante el resto de la velada. Y descubrieron, con el deleite específico de dos personas que han estado solas sin admitírselo del todo, que la otra persona entendía exactamente lo que querían decir. Él no la miraba como los hombres miraban a Penélope. No parecía estar calculando nada. La miraba como si ella fuera un alivio. Su loba, una criatura de un dorado pálido que siempre había mantenido en silencio, más cómoda con la gentileza que con la fuerza, reconoció algo en él desde esa primera noche. Algo firme, algo que se sentía, en contra de toda su cuidadosa práctica de no esperar nada, como el comienzo de algo real. Siguieron 3 meses de cortejo, cartas escritas de su puño y letra, nunca de un secretario. Paseos que se alargaban más de lo estrictamente apropiado, porque ninguno de los dos quería ser el que se diera la vuelta primero.
Una tarde en la biblioteca de Crestholm, donde pasaron 4 horas descubriendo que habían leído los mismos libros y que no estaban de acuerdo en casi ninguno de ellos. Y encontraron el desacuerdo más agradable de lo que habría sido estar de acuerdo. Eres la persona más contraria que he conocido, le dijo una vez, y sus ojos eran cálidos cuando lo dijo. Has conocido a todo el mundo en los territorios del norte. Sí, sé con qué te estoy comparando. Ella se había tapado la boca con la mano para no sonreír demasiado. No hasta que él la vio hacerlo con una expresión que ella todavía estaba aprendiendo a leer. Algo entre el cariño y la certeza, como si ya hubiera tomado una decisión sobre algo y simplemente estuviera esperando que ella se pusiera al día. El reconocimiento del vínculo de pareja llegó en silencio. No como un trueno, no como la oleada dramática y abrumadora sobre la que había leído en los textos antiguos. Llegó como un calor lento en el centro de su pecho, constante y profundo, como la luz del sol entrando en una habitación, no a través de una ventana abierta de par en par, sino a través de cortinas que se descorren gradualmente. Su loba se calmó de una manera que nunca antes lo había hecho. Dejó de caminar de un lado a otro, dejó de buscar salidas en la habitación. Descansó. No se lo había dicho a nadie, no porque lo dudara. La certeza era lo único que nunca flaqueó, sino porque todavía estaba aprendiendo a aferrarse a la felicidad sin esperar el momento en que se la quitarían. La ceremonia de unión se fijó para el 5.º mes. Todo estaba arreglado. Las guirnaldas de brezo, los anillos de plata, su vestido de un dorado pálido a juego con su loba, cosido por las costureras de la fortaleza con el patrón que ella había elegido de un libro de tradiciones del norte. Penélope había ido a su habitación 2 noches antes de la ceremonia. Se sentó al final de su cama y dijo, «Es un muy buen partido». Catherine había mirado el rostro de su hermana, encantador y sereno, sin revelar nada, y simplemente dijo, «Sí». «Padre está complacido», añadió Penélope, y algo en la forma en que lo dijo, alguna nota bajo las palabras, algo que Catherine no estaba examinando con suficiente atención, hizo que Catherine la mirara de nuevo. «¿Y tú lo estás?», preguntó Catherine. Penélope sonrió, la sonrisa serena y deliberada que nunca llegaba del todo a sus ojos. «Por supuesto», dijo, «te mereces cosas buenas». Catherine le creyó, o eligió creerle. Tenía 23 años, estaba enamorada, y la ceremonia era en 2 días. Y eligió, como a menudo había elegido con Penélope, quedarse con la superficie de las cosas y no presionar demasiado contra lo que había debajo. Pasaría 4 años comprendiendo exactamente lo que esa elección le había costado. La noche antes de la ceremonia, su loba la despertó de un sueño inquieto con esa particular inquietud sin nombre. No era pavor, no era duda, solo una insistencia silenciosa de que no podía quedarse quieta por más tiempo. Se levantó, caminó. Se dijo a sí misma que solo quería ver su rostro. La puerta de sus aposentos estaba abierta unos 7 centímetros. Todo lo que creía en el mundo era verdad. Y entonces, en el espacio entre un latido y el siguiente, no lo era. No gritó, no exigió respuestas. Retrocedió hacia el pasillo y corrió hacia la oscuridad del norte. Y se llevó todo lo que aún no sabía que llevaba consigo. Sus hijos, la verdad, los 4 años de reconstrucción que estaban por venir, sin saber nada de ello. Solo sabía lo que sus ojos le habían mostrado, y les creyó por completo. Thornwall no aparecía en ningún mapa oficial de los territorios del norte, pero esto no era un accidente. La aldea había estado escondida entre 2 cordilleras durante 3 generaciones. Era accesible por un único camino que se volvía casi imposible en invierno. Estaba habitada por gente que había aprendido hace mucho tiempo que cuanta menos atención atrajeran de la capital, más pacíficamente podrían vivir sus vidas. Eran gente práctica. Llevaban sus propios registros, su propio consejo, su propia manera silenciosa de manejar los problemas que el mundo exterior prefería ignorar. Habían sido cautelosos con Catherine cuando llegó. Tenía 23 años y viajaba sola, sin afiliación a ninguna manada, sin escolta, una pequeña mochila a la espalda y ojos que tenían la cualidad particular de alguien que había sobrevivido recientemente a algo estructural.
Tenía 8 semanas de un embarazo que no había planeado y que aún no podía aceptar por completo. Había estado caminando durante 11 días, durmiendo al abrigo de los árboles cuando podía encontrarlo. Comía lo que llevaba y lo que podía recolectar, dejando que su loba la guiara hacia el norte, hacia los lugares remotos donde los ojos oficiales no llegaban. Había llamado a la primera puerta en Thornwall, con las botas gastadas en los talones, y preguntó si había algún trabajo que pudiera hacer a cambio de una habitación. La mujer que respondió, Beatrix Wolfhart, la sanadora de la aldea y guardiana no oficial de todos los problemas de Thornwall, que no tenían una solución clara, la miró durante un largo momento. Miró su ropa de viaje, su rostro cuidadoso y la particular firmeza de su mandíbula, que decía que no pedía piedad, solo un intercambio justo. Entra, había dicho Beatrix. Parece que necesitas una comida antes que una habitación. Thornwall fue cauteloso con ella durante los primeros 3 meses. Educados y vigilantes, de la manera en que lo es una aldea cuando ha aprendido a tener cuidado en quien confía. Catherine lo entendía. No presionó. Ayudó donde pudo. Aprendió los nombres y las rutinas del lugar. Ofreció sus conocimientos. Había leído más de lo que la mayoría de la gente suponía que leían las segundas hijas, y tenía una mente cuidadosa y manos pacientes. El invierno cambió las cosas. El hijo menor de Bennett Moon, de 4 años, delicado, con una tos que había ido empeorando durante 2 semanas, empeoró una noche de diciembre. El rostro de Beatrix se puso serio y preocupado. Catherine se quedó con el niño durante 7 horas de fiebre. No durmió. No se rindió. Evitó que su temperatura subiera más allá del punto de peligro con compresas frías y un té hecho de hierbas secas sobre las que había leído en un libro prestado de la estantería de Beatrix. Y al amanecer, cuando la fiebre cedió y la respiración del niño se alivió, se recostó contra la pared con las manos en el regazo y se permitió cerrar los ojos durante exactamente 30 segundos. Para la primavera, Thornwall había decidido que ella era de los suyos. Eso fue hace 4 años. Catherine Winterbourne, el nombre que había tomado de la línea familiar de su madre, el nombre que le había dado a sus hijos, ahora estaba en el umbral de piedra de la escuela al norte del camino. Observaba a Elías y Clara avanzar por el sendero hacia ella bajo la luz de la mañana. Tenía 27 años. La mayoría de los días tenía polvo de tiza en las manos y manchas de tinta en el costado de su mano derecha, donde presionaba la pluma. Su cabaña tenía hierbas secas colgando de las ventanas y libros en cada superficie plana, y un jardín que se había vuelto progresivamente más ambicioso con cada año que pasaba. Descubrió que tenía más paciencia de la que nunca se había atribuido. Había construido algo de la nada, del frío suelo de piedra de un momento que debería haberla roto. Había construido una vida que mantenía su forma. Estaba orgullosa de ello, de la manera silenciosa de alguien que no examina ese orgullo demasiado de cerca, porque examinarlo la acercaba demasiado al dolor de todo lo que vino antes. Había aprendido a no examinar las cosas demasiado de cerca. Había aprendido a amar lo que tenía delante, que, la mayoría de las mañanas, eran 2 personitas que habían heredado los ojos de su padre y su forma de reír, y cuya presencia en su vida era la razón por la que se había levantado de la cama cada mañana durante 4 años, incluidas las que fueron difíciles. Elías llegó primero, como siempre, no porque fuera más rápido que Clara, sino porque se posicionaba delante de ella por costumbre. Tenía 4 años y se movía con la deliberación vigilante de una persona mucho mayor. Se detuvo en la puerta del jardín e inspeccionó el camino en ambas direcciones antes de abrirla. Algo que había estado haciendo desde que aprendió a abrir puertas. Tenía ojos oscuros como la tormenta que no se perdía en nada, y una cualidad de quietud que hacía que los adultos a su alrededor se sintieran un poco inseguros sobre lo que estaba pensando. Se había autoproclamado la última línea de defensa del hogar en algún momento durante su segundo año de vida, y nunca había cuestionado esta decisión. Tenía los ojos de su padre. Catherine había aprendido a absorber esto de la misma manera que se aprende a absorber una cicatriz. Simplemente era parte del paisaje de sus días ahora. Simplemente el rostro que llevaba su hijo.
Pero en momentos de descuido, cuando la luz de la mañana lo iluminaba desde un ángulo particular, y él miraba algo con esa atención concentrada, gris y quieta, lo sentía como una mano presionada contra el centro de su pecho. Clara atravesó la puerta detrás de él a toda velocidad, con los brazos ligeramente extendidos, sus ojos ámbar brillantes con el placer particular que encontraba en las mañanas. Tenía 4 años y se acercaba al mundo con la calidez sin complicaciones de una niña que había decidido, muy temprano y con mucha firmeza, que fundamentalmente valía la pena confiar en la gente. Aún no había encontrado pruebas convincentes para revisar esta opinión. Y Catherine, viéndola correr por el jardín con las trenzas sueltas, esperaba con una ferocidad que no podía contener del todo que pudiera aferrarse a ella un poco más. «Hay una araña en el cobertizo», anunció Elias, llegando al lado de Catherine. «Una grande, cerca de la pared izquierda. La he documentado». «¿Documentado cómo?» Sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo en el que había dibujado con considerable cuidado un cuerpo redondo y 8 patas. Había escrito la palabra araña debajo con letras que eran en su mayoría correctas. «Buena documentación», dijo Catherine seriamente. «¿Qué deberíamos hacer al respecto?» Elías lo consideró. «Dejarla. Está realizando una función útil». «Me gusta», anunció Clara, llegando con considerablemente menos compostura. «La llamé Humphrey». Elias pareció dolido. «No deberías ponerle nombre a las cosas del cobertizo». «Le pongo nombre a todo». «Lo sé». Catherine volvió a sujetar la trenza suelta de Clara mientras Clara se quedaba quieta durante aproximadamente 4 segundos antes de encontrar otra cosa que mirar. La mañana se movía a su alrededor. El sonido de la aldea despertando, el olor a pan de la cabaña del panadero al final del camino, la delgada luz fría que se aclaraba sobre la cresta oriental. Esta era su vida. La amaba con el amor específico y agradecido de alguien que la construyó por sí misma, con materiales que se suponía que no llegarían a nada. Y sabía, sin poder decírselo en voz alta a nadie, que era real, sólida y suya de una manera que nada más lo había sido nunca. El mercader ambulante llegó al mediodía. Preston Ashfang, que pasaba por Thornwall 2 veces al año con noticias de los caminos más anchos y mercancías de los mercados de la capital. Se sentó a la mesa de su cocina con una taza de té y difundió sus noticias como siempre lo hacen los mercaderes, como una especie de moneda. Cada pieza entregada libremente a cambio de la hospitalidad y la escucha. El camino del norte era transitable de nuevo después del deshielo de primavera. Las manadas del este habían resuelto su disputa fronteriza. Se estaba construyendo un nuevo molino a 3 aldeas de distancia. Y casi como una parte, con los ojos en la ventana, en lugar de en ella, dijo que exploradores reales habían estado moviéndose por las aldeas del norte durante el último mes. «Buscan a una mujer», dijo, «que viajaba sola con 2 niños pequeños hace 4 años. Una sanadora, posiblemente, sin afiliación a ninguna manada. Pagan mucho dinero por información sólida». Se encogió de hombros. «No tengo idea de a quién buscan. La gente dice que es la hija desaparecida de algún señor, pero el dinero no encaja con la hija desaparecida de un señor». Levantó su taza, la miró. «Ese es dinero del rey», dijo. Las manos de Catherine se quedaron muy quietas sobre la mesa. Después de que él se fue, ella se quedó de pie junto a la ventana durante mucho tiempo. El camino de abajo estaba tranquilo. Elías estaba en el jardín, agachado junto al muro de piedra, observando algo en la maleza con total concentración. Clara estaba sentada en el umbral, cantando algo que inventaba sobre la marcha. Los exploradores se estaban acercando. Podía sentirlo de la misma manera que su loba sentía el clima. No como un pensamiento, no como un miedo del que pudiera convencerse de salir, sino como un hecho físico que se asentaba en sus huesos. Siempre había sabido que este día podría llegar. Simplemente había esperado estar más preparada para él. Remington Stoneclaw había cabalgado junto a su rey durante 9 años. Después de 9 años, conocía la diferencia entre un Jefferson procesando información y un Jefferson ahogándose. Había aprendido a leerlo en la tensión de la mandíbula del hombre,
en la firmeza o inestabilidad de sus manos en las riendas, en si sus ojos se movían o se quedaban fijos en la distancia media sin verla. Esto era procesar. El camino hacia el norte había durado 3 días, y Jefferson había pronunciado quizás 20 palabras en las últimas 2 horas. No estaba melancólico, no era el silencio hueco de un hombre que se había rendido. Era la particular quietud interior de alguien que maneja algo enorme, dándole vueltas, preparándose para el momento en que manejarlo ya no sería suficiente y simplemente tendría que estar presente dentro de ello. No tienes que ser el primero en llegar, dijo Remington. Jefferson no lo miró. Sí, tengo que hacerlo. Los exploradores confirmaron la ubicación. Sabemos que está allí. No hay nada de malo en entrar mañana por la mañana con Rem. El nombre fue dicho en voz baja. Cerró el tema. Remington miró a su rey y no dijo nada más. Había aprendido la forma de este silencio particular a lo largo de 4 años de búsqueda. 4 años de cabalgar a aldeas y asentamientos que no arrojaban nada. 4 años de pistas que se enfriaban. 4 años de ver a Jefferson cargar con lo que a nadie más se le permitía reconocer que estaba cargando. El peso de ello le había quitado algo. Masa corporal que tardó un año en recuperar. Sueño que todavía no lograba de manera consistente. Un trozo de la autoridad sin esfuerzo con la que una vez entraba en las habitaciones. No había perdido nada de su propósito. Hace 4 años, Jefferson había ido a buscar a Catherine la mañana después de que se suponía que tendría lugar la ceremonia. Encontró sus habitaciones vacías y a su padre esperando en el pasillo con una historia ya preparada, suave, fría y completa. Catherine Northwood había confesado conspirar contra la corona. Había huido antes de que se pudieran aplicar las consecuencias. Había 3 testigos. Lamentaba tener que ser él quien le dijera esto al rey. Jefferson había mirado a Lord Montgomery Northwood durante un momento muy largo. ¿Dónde está?, había dicho. Imagino que ya está bastante lejos, Su Majestad. ¿Dónde está? El silencio entre esas dos frases había sido considerable. La compostura de Montgomery no se había quebrado, pero se había desplazado muy ligeramente, como un muro que no ha caído, pero ha mostrado una fractura. Jefferson no había creído nada de eso. Ni una sola palabra de la mujer descrita en esa historia, calculadora, desleal, dispuesta a destruir lo que habían construido juntos por alguna ganancia política no especificada, no guardaba relación con la persona que había pasado 5 meses conociendo. Tenía una mente construida para el reconocimiento de patrones, para detectar los lugares donde las costuras de una historia se mostraban. Y la historia de Montgomery Northwood tenía costuras por todas partes. Pero Catherine se había ido, y él no tenía pruebas. Y 3 hombres a los que no podía desmentir de inmediato estaban en un pasillo y confirmaban todo lo que su padre había dicho. Así que había hecho lo único que le quedaba. Había buscado. Ahora Remington observaba el valle aparecer a la vista debajo de ellos y vio a su rey quedarse quieto en su silla de una manera diferente a la quietud de procesamiento. Más aguda, más física, como algo que sale a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Y debajo de ellos, una aldea tan pequeña que podría haber pasado desapercibida con cualquier otra luz. Edificios de piedra y humo de las chimeneas. Un camino que corría de norte a sur con un jardín junto a una cabaña en el extremo cercano. Y en ese jardín, 2 pequeñas figuras, una agachada en absoluta quietud, la otra corriendo en círculos alegres, y una mujer saliendo por la puerta de la cabaña para pararse bajo la luz de la mañana. Había cambiado. 4 años le habían quitado la suave incertidumbre que había vivido en los bordes de quién era, y la habían reemplazado con algo que mantenía su forma. Se paraba de manera diferente, con los pies plantados, los hombros hacia atrás. No con la postura defensiva de alguien que espera ser golpeado, sino con la autoridad asentada de alguien que ha sido puesta a prueba y sabe exactamente cuánto puede soportar. El lobo de Jefferson, gris, silencioso y apenas presente durante 4 años, surgió a la superficie con una fuerza que casi lo derribó de su montura. Desmontó antes de que los caballos se detuvieran por completo. La distancia entre ellos se cerró lentamente. 6 metros, 4, 3.
Ella se paró en la puerta del jardín y no se movió hacia él ni se alejó. Sus ojos, pálidos, firmes y sin revelar nada, lo observaron acercarse con la paciencia de una mujer que ya ha decidido lo que va a decir. Catherine. Su nombre salió áspero, con los bordes rotos. Había practicado en sus momentos privados cómo podría decirlo con compostura, con la particular firmeza que ella una vez le dijo que valoraba, sin dejar que 4 años de todo lo no dicho presionaran demasiado contra la superficie de una sola palabra. No lo había logrado. Su nombre salió cargado con todo lo que había intentado mantener contenido. Ella lo absorbió sin inmutarse. «Tienes que irte», dijo ella. «He estado buscando. 4 años de búsqueda no son mi problema». No fue fría, no fue cruel, simplemente segura, con la particular cualidad de certeza que no proviene de la ira, sino de haber llegado hace mucho tiempo a la única posición que tiene sentido, y de haber vivido dentro de ella el tiempo suficiente para que se convirtiera en el suelo bajo sus pies. Jefferson se detuvo. Estaba lo suficientemente cerca ahora para ver el polvo de tiza en sus manos y la mancha de tinta en el lado derecho de su palma, y la cualidad exacta y particular de quietud con la que se mantenía. El esfuerzo que le costaba, muy ligeramente, mantenerla. Abrió la boca para decir algo y entonces una pequeña voz habló desde la puerta del jardín. «Deja a mi madre en paz». Jefferson se giró. El niño estaba de pie en la puerta con sus pequeños puños a los costados y sus ojos oscuros como la tormenta, los propios ojos de Jefferson. Y saber esto y estar frente al hecho viviente de ello eran dos experiencias completamente diferentes. Lo miraba fijamente con la seriedad concentrada de alguien que se ha autoproclamado la última línea de defensa y no está actuando. 4 años. Jefferson se agachó lentamente, poniéndose por debajo del nivel de los ojos del niño. Sintió la importancia de esto, de hacerse pequeño frente a su hijo por primera vez, en un jardín que nunca había visto, en una vida de la que nunca había sido parte. «No estoy aquí para hacerle daño», dijo Jefferson. «Te lo prometo». El niño lo estudió. El estudio fue minucioso. «Mamá dice que las promesas son solo el comienzo de las cosas», dijo en voz baja. «Que las acciones son lo que importa». Jefferson le sostuvo la mirada. «Tu madre tiene razón». Algo en la expresión del niño no se suavizó, pero cambió. Una cosa muy pequeña, una aguja que se asienta más cerca del centro. Catherine había observado este intercambio sin hablar. Jefferson se levantó y la encontró mirándolo con una expresión que no pudo leer del todo. No la ira que había esperado a medias, no el dolor, no la particular y cuidadosa vacuidad de alguien que reprime lo que realmente siente. Algo más complicado que cualquiera de esas cosas. «Una semana», dijo ella. Lo dijo como decía todo, sin suavizarlo, sin disculpas, sin ninguna esperanza audible de que él se opusiera. «No te acercarás a mis hijos sin mi permiso. No usarás tu título ni tu autoridad en esta aldea. Te quedarás en el borde del asentamiento, no en la cabaña. No tomarás ninguna decisión sobre lo que sucederá después de esta semana hasta que la semana termine». Le sostuvo la mirada. «Si alguno de esos términos no es aceptable, te vas ahora». Él aceptó todos ellos sin negociar ni uno solo. Ella había esperado una negociación. Pudo verlo en el cambio casi imperceptible de su expresión, la forma en que una persona mira cuando se ha preparado para la resistencia y no encuentra ninguna. La descolocó. Él entendió que lo haría. Había aprendido en 4 años de pensar en casi nada más que el único lenguaje en el que ella confiaría de él era la acción, y que la primera acción que importaba era la voluntad de aceptar cada condición que ella estableciera sin comentarios. Ella se dio la vuelta y caminó de regreso a la cabaña. En la puerta se detuvo sin mirarlo. «Una semana», dijo de nuevo. «No la desperdicies». Él vio la puerta cerrarse detrás de ella. Se quedó en el camino con las manos a los costados y Remington en algún lugar detrás de él en un caballo. El viento de la montaña bajaba de la cresta y él respiró. Una semana. No desperdiciaría ni una sola hora de ella. Hizo todo bien. No hizo ninguna exigencia. Se sometió a Bennett Moonrest, el anciano de la aldea de Thornwall,
Un hombre con barba blanca y una mirada serena, y sin ningún interés particular en inclinarse ante el título de nadie en todos los asuntos que afectaban a la aldea. Sus soldados eran silenciosos y profesionales, y se mantenían en el camino en el borde del asentamiento. No invocó su autoridad, no insinuó ni una sola vez que su autoridad existiera. Catherine observaba desde la distancia y se decía a sí misma que era calculado, que él era simplemente lo suficientemente inteligente como para entender qué enfoque funcionaría y cuál no aquí, y en su mayor parte lograba creerlo. El primer día ayudó a apilar el paja que se había caído del techo del granero de Moonrest sin que se lo pidieran. La segunda tarde, Clara lo encontró. Catherine lo vio desde la puerta de la cabaña, su hija caminando por el camino hacia el hombre sentado en el muro fronterizo de la aldea con la confianza absoluta de una niña a la que nunca se le ha hecho sentir que su atención no es bienvenida en ninguna parte. Consideró intervenir. En cambio, se encontró clavada en el marco de la puerta, con las manos aún en la madera, observando. Clara se detuvo frente a Jefferson y le miró la cara con la evaluación directa y sin reservas que aplicaba a cada nueva persona que conocía. Lo estudiaba como estudiaba todo, con total apertura y sin ninguna agenda particular. «Tienes ojos tristes», dijo Clara, y Jefferson se quedó muy quieto. Catherine lo vio absorber esto. Vio cómo algo cambiaba en su expresión. No una emoción fingida, no la ternura calculada de un hombre que sabe que está siendo observado. Algo real moviéndose a través de él, cuidadosamente contenido, pero visible para cualquiera que prestara suficiente atención. «Estoy un poco perdido», dijo él. «Está bien». Clara cogió una pequeña piedra del muro y la giró en sus dedos. «Mamá dice que siempre encuentras el camino de vuelta al final». «Espero que tenga razón». «Normalmente la tiene». Clara lo consideró por un momento más. «Tienes los ojos de Elias. ¿Te diste cuenta? Son exactamente iguales». Jefferson guardó silencio por un momento. «Me di cuenta», dijo suavemente. Clara asintió, satisfecha con esta respuesta, y se alejó con su piedra. Jefferson se sentó en el muro fronterizo durante mucho tiempo después de eso. Esa noche, Catherine le preguntó a Clara qué le había dicho al hombre del muro. Clara lo relató fielmente, con la expresión complacida de alguien que ha hecho algo útil y lo sabe. Catherine esperó hasta que Clara salió antes de apoyarse en la mesa de trabajo y respirar lentamente hasta que su pecho dejó de sentirse tan apretado. Sabía lo que Clara haría. Clara hacía esto. Se acercaba a la gente y encontraba la verdad en ellos con sus ojos ámbar y su completa ausencia de cálculo social. Se lo había hecho a Beatrix Wolfhart el primer día que llegaron a Thornwall hace 4 años. Se había acercado a la puerta de la sanadora, había mirado a la mujer cansada y cautelosa que estaba en ella y le había dicho, «Hueles a lavanda, me gusta la lavanda». Beatrix les dio de cenar a ambas. Catherine siempre había estado agradecida por el don de Clara. De pie en la mesa de trabajo ahora, con la luz de la tarde entrando por la ventana adornada con hierbas, se encontró profunda, casi insoportablemente agradecida por ello, y asustada de ello en igual medida. El tercer día Elias se acercó a Jefferson a última hora de la tarde. Vino sin Clara, lo que significaba que lo había pensado primero. Elias no hacía nada de manera casual. Se paró frente a Jefferson con los brazos descruzados, lo que Catherine, observando desde el jardín, notó como significativo, porque Elias cruzaba los brazos por defecto, y dijo sin preámbulos, «¿Vas a hacer llorar a mi madre otra vez?» Jefferson no respondió de inmediato. Miró al niño, al rostro de 4 años, con sus ojos oscuros como la tormenta y su absoluta franqueza sin sentimentalismos, y respiró hondo. «La hice llorar una vez», dijo Jefferson. «He pensado en ello todos los días desde entonces. Estoy aquí para tratar de entender lo que pasó y para tratar de arreglarlo». Elías le dio vueltas a eso. «No siempre puedes arreglar las cosas que rompes», dijo. «No», asintió Jefferson, «pero puedes pasar el resto de tu vida asegurándote de que la cosa rota no se rompa más». Silencio. La luz de la tarde se filtraba entre los árboles al borde del camino.
Eso es mucho tiempo, dijo Elías. Sí, lo es. Otro silencio y luego, pequeño, casi imperceptible, pero real, un cambio. No calidez, no perdón. Algo más parecido a una puerta que estaba cerrada con llave y que se dejaba ligeramente abierta. Un niño de 4 años reevaluando con su mente, cuidadosa y seria, la evidencia disponible. Esa noche, sin que nadie se lo pidiera, Elías apareció al hombro de Jefferson mientras éste se sentaba al borde del camino y dijo, «Puedes comer en nuestra mesa esta noche, si quieres». Lo dijo mirando hacia otro lado, como si mencionara algo de moderada importancia. «Me gustaría», dijo Jefferson. Comieron. Fue una cena tranquila y ligeramente formal. Elías observó a Jefferson desde el otro lado de la mesa durante toda la comida, con la evaluación concentrada que aplicaba a todas las situaciones inciertas. Clara Ara comió con el entusiasmo que ponía en todo, e hizo 3 preguntas que no tenían respuestas particulares. Jefferson comió con cuidado, y dijo cosas que eran verdad, y no se esforzó demasiado. Catherine observó a su familia alrededor de una mesa que había sido de solo 3 personas durante 4 años, y sintió algo que había estado trabajando muy duro para no sentir empujar contra las paredes del cuidadoso espacio que había construido alrededor de su corazón. Lo ignoró eficientemente. Ya era buena en eso. La tercera noche, caminó hasta el muro fronterizo en el borde de la aldea mientras el sol se ponía detrás de la cresta. Se sentó en el extremo opuesto de donde estaba sentado Jefferson. Suficiente distancia entre ellos para que fuera un espacio compartido, no proximidad. Se sentó con las manos en el regazo y miró las montañas. «Dime lo que crees que pasó», dijo. No con suavidad, no con ninguna invitación particular, simplemente declarando lo que necesitaba. Él se lo contó todo, la invitación de su padre la noche de la ceremonia. «Ven, comparte una copa, bienvenido a la familia, un brindis por lo que está por venir». El vino que había sabido ligeramente mal. No lo suficientemente mal como para cuestionarlo, solo lo suficiente como para notarlo en la parte posterior de la garganta. Una ligera espesura, la creciente pesadez en sus pensamientos, la forma en que la siguiente hora se movía como si intentara ver a través de aguas profundas. El vacío en su memoria. Horas de nada, una negrura sin bordes. Despertar en la torre de invitados sin entender cómo había llegado allí, sus pensamientos aún lentos y su pecho lleno de un pavor que no podía identificar. Ir a buscarla inmediatamente, antes de que la fortaleza estuviera siquiera despierta. Encontrar sus habitaciones vacías, encontrar a su padre en el pasillo. Tenía una historia lista, dijo Jefferson. Completa. Cada pieza en el orden correcto, testigos colocados exactamente donde debían estar. ¿Qué dijo? La voz de Catherine era serena, estaba mirando las montañas. Que habías estado involucrada en un complot contra la corona, que habías huido antes de que pudieras enfrentar las consecuencias. Una pausa, que lamentaba tener que decírmelo. Ella guardó silencio por un momento. ¿Le creíste? Ni por un solo momento. La voz de Jefferson era plana y simple. La persona que describió no era la persona que yo conocía, pero te había sido y no tenía pruebas, excepto su palabra y la de 3 hombres pagados. Hizo una pausa. Y cometí el error de asumir, equivocadamente, que si investigaba lo suficiente y con el suficiente cuidado, todavía estarías allí para ser encontrada cuando la investigación terminara. Ella se giró para mirarlo entonces. Por primera vez desde su llegada, lo miró de verdad. De la misma manera que solía mirarlo antes, con esa atención particular que le hacía sentir como si ella lo estuviera tomando en serio en un nivel que la mayoría de la gente no se molestaba en alcanzar. «Si el hombre que vi esa noche no eras tú», dijo cuidadosamente, «entonces oí su voz. Vi su cara. Era tu voz». «Un cambiaformas», dijo Jefferson. «Alguien con el don de la imitación precisa. La capacidad de mantener la apariencia y la voz de otra persona bajo observación directa sin romper la forma. Su nombre era Chadwick Nightcrest.
He estado construyendo un caso en torno a su conexión con tu padre durante 2 años. Mantuvo la voz firme. Tengo registros de pago de las cuentas de tu padre. Están incompletos, pero existen. Los picos de las montañas se oscurecieron contra el cielo. Aparecieron las primeras estrellas. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino cargado, lleno de todas las cosas que no se podían decir lo suficientemente rápido como para decirlas antes de que el silencio se convirtiera en su propia respuesta. Mi padre, dijo Catherine finalmente. No era una pregunta, no era incredulidad. Era algo más como la última pieza de algo grande, encajando en un lugar donde siempre iba a encajar. Se levantó, se detuvo al final del muro. Ven a la cabaña a cenar mañana, dijo, sin mirarlo. Los niños deberían conocerte mejor antes de que se decida nada. Entró. Jefferson se sentó en el muro hasta que las estrellas estuvieron bien visibles, manejando algo tan grande que no podría haberlo nombrado si se lo hubieran preguntado. Y sintiendo, por primera vez en 4 años, algo que no era exactamente esperanza, pero era la forma del espacio donde la esperanza podía vivir. Ella ya llegó en la quinta mañana, antes de que la aldea despertara. Catherine oyó el golpe, silencioso, deliberado. No urgente como el de alguien alarmado, sino urgente como el de alguien que ha estado viajando durante días y ha llegado en el momento exacto en que necesita llegar. Se levantó de la cama en la gris luz del amanecer, cruzó el suelo de la cabaña y abrió la puerta. Penelope Northwood estaba de pie en el umbral. El primer instinto de Catherine fue cerrar la puerta. Un cierre limpio, claro, inequívoco, del tipo que no requiere explicación. Lo que la detuvo fue el temblor. Penelope Northwood no temblaba. Catherine la conocía desde hacía 23 años. Había visto a su hermana moverse a través de los peores momentos que su familia había producido. La larga enfermedad de su madre y su final. Las iras más frías de su padre. Las habitaciones llenas de gente a la que no le gustaba. Y las habitaciones llenas de gente a la que fingía gustarle. Y Penélope se había movido a través de todo ello con la superficie serena de alguien que mantenía todo lo que era real sobre ella muy por debajo de la línea visible. Sus manos temblaban ahora. Parecía que había estado viajando durante varios días sin descanso. Su cabello oscuro, que nunca estaba menos que perfectamente arreglado en toda la memoria que Catherine tenía de ella, colgaba suelto alrededor de su rostro. La compostura que siempre había llevado como una segunda piel simplemente estaba ausente. Y lo que quedaba sin ella era un rostro que parecía muy cansado y muy joven. Y nada parecido a la mujer que se había girado hacia una puerta iluminada por el fuego hace 4 años, con la satisfacción dispuesta sobre sus rasgos como una máscara. Metió la mano en su capa de viaje y sacó un libro, encuadernado en cuero, gastado en los bordes, el tipo de libro de contabilidad utilizado para cuentas formales. Necesito hablar con ambos, dijo Penélope. Nuestro padre está a 3 días detrás de mí con soldados contratados, y soy la única que sabe cuántos son y de dónde vienen. Catherine miró a su hermana durante un largo momento. Luego se hizo a un lado y la dejó pasar. Envió un mensaje al campamento de Jefferson en el borde de la aldea. Él llegó en minutos, sacado del sueño, sus ojos grises despiertos y enfocados de la manera particular que siempre había sido una de las primeras cosas en las que confió de él. Se sentó frente a Penélope en la pequeña mesa de la cocina, y Catherine se paró en la mesa de trabajo con el libro de contabilidad en sus manos. Y la cabaña estaba muy silenciosa. Lo abrió. Reconoció la letra de su padre antes de haber leído 3 líneas. La escritura de Montgomery Northwood. Precisa, controlada, económica. Cada letra formada con el mismo cuidado deliberado que ponía en todo lo que construía. Había crecido leyéndola en documentos domésticos, correspondencia formal y la nota ocasional dejada en la puerta de su dormitorio de la infancia cuando había hecho algo que requería corrección en lugar de conversación. Leyó. Las entradas estaban fechadas. El imitador, referido solo por su apellido, Nightcrest, recibió un primer pago 3 meses antes de la ceremonia, y un pago final anotado como tras la confirmación de la separación. Debajo de eso, de puño y letra de su padre, fase 1 completa,
La chica partió como se esperaba. Siguió leyendo. Penélope posicionada como reemplazo para la Alianza de Unión. La sucesión procederá bajo la guía de Northwood. Todos los arreglos necesarios en marcha. Y los nombres de los testigos, las cantidades pagadas. La historia de coartada preservada en las propias palabras de su padre. Escrita como un plan del que estaba orgulloso. Anotada con notas sobre qué versiones dar a qué audiencias. Catherine cerró el libro de contabilidad. Lo puso sobre la mesa. Miró a su hermana. «¿Lo sabías?», dijo. Penélope la miró a los ojos. Sí. La palabra fue pequeña y directa, y aterrizó en la cabaña con el peso de todo lo que contenía. 4 años. 2 niños nacidos sin su padre en la habitación. Una vida construida en una aldea que no aparecía en ningún mapa. Construida sobre la convicción de que se había equivocado en todo lo que había confiado. Las noches que había pasado despierta, dándole vueltas a la imagen en la puerta, intentando y fracasando en reconciliar al hombre que amaba con el hombre que había visto, concluyendo finalmente que sus propios instintos estaban simplemente rotos. Todo ello conducía de vuelta a esta palabra. Sí. «¿Por qué?», preguntó Catherine en voz baja. Sin fingir ira, solo la pregunta real, preguntada porque realmente necesitaba saber. Las manos de Penélope seguían sobre la mesa. Las miró. «Porque quería lo que tú tenías», dijo. «Había pasado toda mi vida siendo la hija a la que padre señalaba cuando necesitaba que se abriera una puerta. Era hermosa y era útil, y nunca se me permitió ser nada más». Hizo una pausa. «Tú tenías algo real, un hombre que te miraba como si fueras realmente interesante. Y yo había decidido en un lugar que no examiné con demasiado cuidado, que merecía todo lo que quería». Un silencio. «Padre me dijo que no te pasaría nada malo, que te colocarían en un lugar cómodo, que se manejaría en silencio». Su voz era plana ahora, no defensiva, no buscando perdón, simplemente informando de lo que se había dicho a sí misma. Le creí porque quería creerle. «Eso es lo único honesto que puedo decirte». «Nunca fue demasiado tarde», dijo Catherine. «No durante 4 años. Tuviste 4 años para encontrarme». «Sí». Penélope no apartó la mirada. «Los tuve». Jefferson no había hablado. Se sentó con las manos sobre la mesa y sus ojos grises fijos en Penélope, con la quietud cuidadosa y controlada de un hombre que sostiene algo muy grande a una distancia precisa. Porque soltarlo no ayudaría a nadie en esta habitación. «Los soldados», dijo, no en voz alta, simplemente redirigiendo a lo único que podía abordarse en este momento. Penélope se enderezó. «Aproximadamente 180 hombres contratados. Su comandante principal es Preston Ashfang. Trabaja desde la retaguardia, protegido por sus mejores luchadores. Montgomery estará con él. Cree que los números hacen que todo lo demás sea irrelevante». Hizo una pausa. «Nunca ha tenido motivos para planificar una resistencia organizada. No sabe que estás aquí». 3 días. Jefferson miró a Catherine. Catherine miró el mapa de Thornwall. Lo conocía mejor que cualquier cartógrafo oficial. Cada punto de estrangulamiento en el único camino, cada ruta cubierta entre los edificios, cada lugar donde el terreno convertiría los números de una ventaja en una desventaja. Pensó en sus hijos, en Elías de pie en la puerta del jardín con los puños a los costados, en Clara poniéndole nombre a una araña en el cobertizo. Pensó en lo que había construido aquí y en lo que pretendía conservar. 3 días, dijo. ¿Y entonces qué? Necesitamos empezar esta noche. Se pusieron a trabajar. En la mañana del tercer día, Catherine se arrodilló frente a sus hijos mientras el resto de la aldea aún se preparaba. Había arreglado que Beatrix Wolfhard llevara a Elias y Clara a la vieja cabaña de piedra en el extremo más alejado de Thornwall, la que estaba apartada del camino, con muros gruesos y una sola puerta que se cerraba con cerrojo desde el interior. Se lo había explicado la noche anterior, con la franqueza que siempre usaba con Elías y la gentileza con la que lo equilibraba para Clara. Ahora, en la fría luz de la mañana, se agachó a su nivel y los miró a ambos. Elías se mantuvo muy recto. Tenía la barbilla levantada.
Sus dos ojos oscuros como la tormenta la observaban con la evaluación controlada que aplicaba a cualquier cosa que considerara un asunto serio. ¿Vas a luchar?, preguntó. Sí. No lo suavizó. Él era el tipo de persona que necesitaba la verdad más que el consuelo. Y ella siempre había respetado eso en él. Incluso a los 4 años. Incluso cuando la verdad no era cómoda. Él le sostuvo la mirada por un momento. Luego enderezó sus pequeños hombros, un gesto tan deliberado y tan adulto en un cuerpo de 4 años que la recorrió como una corriente. Mantendré a Clara a salvo, dijo, hasta que vuelvas. Sé que lo harás. Clara Ara tenía la cara presionada contra el hombro de Catherine. Mamá, tengo miedo, dijo, su voz pequeña pero no temblorosa. Tener miedo no es lo mismo que estar en peligro, dijo Catherine, acercándola más. Estarás a salvo, volveré cuando todo termine. Presionó sus labios contra el cabello de Clara Ara. Te lo prometo. Los abrazó a ambos durante un largo momento. Sus hijos, todo su pecho lleno del amor específico y feroz que había sido el motor de cada mañana durante 4 años. Y luego los soltó, y se levantó y vio a Beatrix llevarlos por el camino. Se giró hacia la cresta. La fuerza llegó al cruce de caminos del norte justo antes del amanecer. Desde el terreno elevado, Catherine los vio llegar. 180 formas que se resolvían desde el amanecer gris, moviéndose con la confianza de una gran fuerza a la que se le ha dicho que sus números hacen que todo lo demás sea irrelevante. Eran disciplinados, lo que significaba que Preston Ashford era bueno en su trabajo. Se movían rápido, lo que significaba que esperaban llegar a una aldea desprevenida. No llegaron a una aldea desprevenida. La información de Penélope había sido precisa. Los soldados de Jefferson, menos numerosos pero posicionados usando el conocimiento de Catherine sobre la geografía de Thornwall, se encontraron con la fuerza en el primer punto de estrangulamiento del camino, donde el sendero se estrechaba entre dos muros de piedra y los números se convertían en una desventaja en lugar de una ventaja. La defensa no intentó abrumar, intentó ralentizar, dividir, redirigir. Y Catherine había pasado 2 noches caminando por cada rincón de Thornwall con una lámpara y Penélope a su lado, identificando exactamente dónde debía estar cada pieza del plan. Catherine luchó en el perímetro. 4 años de trabajo físico, el levantar, cargar y construir de la vida diaria en una aldea donde hacías todo tú misma, la habían mantenido más fuerte de lo que había estado a los 23 años. Y su conocimiento del cuerpo, construido para enseñar y para sanar en lugar de para el conflicto, se tradujo bajo la presión de no tener otra opción que triunfar en algo que no sabía que poseía. Una precisión que no provenía del entrenamiento, sino de la comprensión. Sabía dónde se doblaban las articulaciones y dónde no. Sabía dónde la presión producía dolor y dónde producía incapacitación. Se movió a través del enfrentamiento con la claridad enfocada de alguien que solo tiene un resultado aceptable y se ha comprometido completamente con él. No tenía miedo, y descubrió, en la particular luz fría y clara de la lucha, que no había tenido miedo desde el momento en que volvió a entrar por la puerta de la cabaña hace 3 días, miró el mapa de su aldea y entendió lo que había que hacer. Ella había construido este lugar. Tenía la intención de conservarlo. El perímetro aguantó durante 20 minutos. Se estaba moviendo de regreso hacia el centro de la aldea cuando lo escuchó. La voz de Clara Ara desde la dirección del viejo molino en el extremo sur, alta y alarmada. La cualidad específica de alarma en la voz de un niño que nunca se ha confundido con ningún otro sonido. Catherine corrió antes de que el pensamiento se completara. La puerta del sótano del molino estaba rota, la madera astillada en el cerrojo. Atravesó el hueco y bajó los escalones de piedra hacia la habitación de techo bajo sin detenerse. Montgomery Northwood estaba de pie en el centro de la habitación. Iba vestido con esmero, ropa de viaje, tela de calidad. Un hombre que había cabalgado 3 días, pero no había dejado que el viaje afectara su presentación. Tenía las manos entrelazadas a la espalda y su expresión dispuesta en la particular calidez que mostraba cuando creía tener la ventaja. La manera afectuosa de un hombre cuyo afecto siempre ha sido una función de su confianza. Tenía a Elias por el cuello de la camisa.
Las manos de Elias estaban envueltas alrededor de la muñeca de su abuelo. Su rostro estaba pálido, no de miedo, sino de una furiosa, enfocada y total concentración en el problema que tenía delante. 4 años. Manos pequeñas aferradas al brazo de un hombre adulto, negándose absolutamente a detenerse. La visión de él golpeó a Catherine como una mano presionada contra su pecho. Catherine, dijo Montgomery con la cálida aprobación de un hombre que saluda a una hija que finalmente ha hecho algo bien al llegar a tiempo. Me preguntaba cuándo vendrías. Suéltalo. Su voz salió firme. Sus manos no temblaban. Estaba, descubrió, muy tranquila. Podemos resolver esto simplemente. La miró con la razonabilidad paciente de un hombre que explica algo sin complicaciones. Tienes 2 hijos con sangre real. Esa sangre vale mucho más para la gente adecuada que cualquier cosa que este reino me haya dado en 30 años de servicio. Avanza y discutimos los arreglos, y el niño respirará más cómodamente. En las sombras, cerca de la pared detrás de él, estaba Penélope. Se había colocado contra las piedras, medio oculta en la penumbra. Su capa de viaje era lo suficientemente oscura como para mezclarse si no estabas mirando. Estaba muy quieta. Catherine mantuvo la atención de su padre en su propio rostro. Lo construiste como un proyecto de ingeniería, dijo, manteniendo su voz serena y clara. Cada pieza arreglada, el imitador, los testigos, la historia lista en el pasillo al amanecer. Lo planeaste hasta la dirección en la que correría. El reino requiere administración, dijo Montgomery agradablemente. Siempre he entendido eso mejor que nadie. Querías nietos con sangre real criados bajo tu mano, dijo Catherine. Un rey que necesitaría tu guía, no a mí. Nunca me necesitaste. Solo fui la puerta por la que necesitabas pasar. Algo parpadeó en la expresión de su padre. No culpa. Él nunca, entendió ahora, había experimentado la culpa como una fuerza que cambiara algo, sino algo como reconocimiento, la satisfacción de ser visto claramente, incluso por alguien a quien había subestimado. Abrió la boca. Penélope se movió. El movimiento fue pequeño y completamente seguro. Cruzó desde la pared hasta la espalda de su padre en 3 pasos, y presionó el pequeño cuchillo que había mantenido oculto en su capa contra la punta de su hombro, con precisión en lugar de fuerza. No un golpe mortal, no una herida que causara un daño duradero. Exactamente la fuerza suficiente para que su agarre en el cuello de la camisa se soltara. Montgomery se giró, sorprendido, genuinamente sorprendido, de una manera en que no había estado sorprendido en mucho tiempo, y Elias cayó libre. Corrió directamente hacia Catherine sin mirar atrás, sin dudar. Se apretó contra su costado con los brazos alrededor de sus costillas y el rostro vuelto hacia su abuelo, con una expresión que no contenía miedo alguno. Solo la vigilante atención de un niño que evalúa si la situación ha terminado. No había terminado. Montgomery se había recuperado. Se volvió hacia Catherine con la compostura regresando a su rostro como una máscara que se vuelve a colocar. Y entonces se detuvo, porque Catherine había cambiado. Había mantenido a su loba contenida durante 4 años. La había sujetado como se sujeta el agua en un recipiente que ha estado sellado con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Con una presión que aumentaba gradualmente y una conciencia diaria de que la contención estaba costando algo, estaba usando una parte de ella que estaba destinada a respirar. Había tomado una decisión en esas primeras semanas en Thornwall de mantener a la loba en silencio, de mantenerse indetectable, de sobrevivir. Y se había aferrado a esa elección durante cada año subsiguiente. La transformación, cuando finalmente llegó, fue agónica, no hermosa, no gloriosa. Agónica, como son las cosas cuando se han mantenido bajo presión mucho más allá del punto para el que fueron construidas. Una liberación total y desgarradora, como un puño que finalmente se abre después de 4 años cerrado. La loba de un dorado pálido aterrizó entre sus hijos y su padre, enorme y muy quieta, con Elías presionado a salvo contra la pared detrás de ella. Montgomery tropezó hacia atrás, su compostura fracturada. La primera fractura real que había visto en él. No un hombre asustado exactamente,
sino un hombre enfrentándose a algo que no había calculado, lo cual era quizás lo más desestabilizador que podía pasarle. Podía terminar con esto. El conocimiento estaba en ella por completo, claro y presente, no como una tentación, sino como un hecho. Era consciente de ello como era consciente de su propia respiración. Tenía la capacidad. La causa estaba documentada y era real. Y de pie a 1 metro de distancia, miró a Elias. Su hijo estaba presionado contra la pared detrás de ella, con la espalda contra la piedra, sus ojos oscuros como la tormenta muy abiertos. No tenía miedo de ella. Habría podido oler el miedo. Y no estaba allí, observando, esperando, asimilando todo sobre este momento con la total atención que dedicaba a todas las cosas serias. Pensó en lo que quería que él llevara en esos ojos por el resto de su vida. El recuerdo de esta mañana en este sótano. Pensó en qué tipo de persona estaba eligiendo ser en este momento, en esta habitación, frente a su hijo. Volvió a su forma humana. Se paró sobre su padre en forma humana, con los pies en la piedra fría, las manos a los costados. Su pecho subía y bajaba con el esfuerzo de la transformación, pero su voz, cuando habló, era completamente serena. Vas a pasar el resto de tu vida en una celda, dijo, despojado de tu título, tus tierras y toda la influencia que alguna vez construiste. Vas a ver cómo todo lo que intentaste tomar va a parar a las personas que intentaste destruir. Le sostuvo la mirada. Y vas a saber que tuve la opción. Estuve en esta habitación con toda la justificación y la capacidad total, y elegí algo mejor de lo que tú habrías hecho. Jefferson estaba en la puerta detrás de ella. Sus soldados estaban en los escalones. La habitación estaba llena de testigos. Montgomery Northwood se enderezó. La compostura regresó a su rostro con la precisión automática de un reflejo, pero ahora se asentaba de manera diferente sobre algo que se había roto debajo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ya se había dicho todo. 3 días después de la mañana en el sótano, Thornwall había comenzado a encontrar su propio ritmo de nuevo. Montgomery Northwood estaba bajo guardia, con destino a la capital y a los procedimientos legales que desmantelarían todo lo que había pasado 30 años construyendo. Los hombres contratados se habían dispersado. Algunos se rindieron, otros huyeron. A ninguno se le pagaba lo suficiente como para morir por un plan del que no se les había contado la forma completa. La puerta rota del molino había sido reparada. Beatrix Wolfhard había abierto su cabaña a las heridas menores de los aldeanos y las había tratado con la eficiencia enérgica de una mujer que ha visto cosas peores que esto y tiene la intención de tener el té listo para media mañana de todos modos. La mañana después del arresto, Catherine se sentó con Penélope en la pequeña habitación trasera de la cabaña. Revisó las heridas de su hermana con manos cuidadosas. Un hombro magullado de donde Montgomery la había empujado contra la pared. Un pequeño corte en la palma de la mano por el cuchillo. Nada que no sanara limpiamente con el cuidado adecuado. Catherine trabajó en silencio, firme, metódica, de la misma manera que trataba a todos sus pacientes. Cuando terminó, se recostó. «Lo salvaste», dijo, refiriéndose a Elias. No era una deuda que se reconocía, solo un hecho que se nombraba. Penélope se miró las manos. «Lo debía. Te debía todo eso y más». Catherine guardó silencio por un momento. «Cuando estés lo suficientemente curada para viajar», dijo finalmente, «ve a donde necesites ir». Miró a los ojos de su hermana. «Construye algo, algo que te pertenezca a ti y no a lo que él nos convirtió. No vuelvas hasta que estés lista para ser conocida por algo diferente a esto». Penélope asimiló esto. «Pero no estoy diciendo nunca», añadió Catherine. No como suavidad exactamente. No estaba suavizando los términos porque los términos eran reales, sino como verdad. Estoy diciendo, todavía no. Penélope cerró los ojos. Cuando los abrió, algo en su rostro era diferente. No cambiado, no sanado, pero alineado consigo mismo de una manera que quizás nunca antes lo había estado. La máscara se había ido, y no había nada actuando debajo de ella. «De acuerdo», dijo. Catherine la dejó allí y fue a buscar a sus hijos. Jefferson había pasado 3 días sin hacer nada que pudiera confundirse con presión.
Había arreglado la puerta de Bennett Moonrest, que había estado colgando torcida durante meses y que nadie había encontrado el momento adecuado para arreglar. Se había sentado con Elías por la tarde del segundo día y había respondido con total seriedad a 37 preguntas sobre el cuidado y despliegue adecuados de una espada de práctica, porque Elías le había informado que la técnica de Bennett no estaba a la altura del estándar al que aspiraba, y había pedido una mejor instrucción. Pasaron una hora en ello. El agarre, el ángulo, la paciencia de hacerlo pequeño correctamente antes de intentarlo más grande. Cuando terminaron, Elias había apoyado la espada de práctica contra la cerca y había mirado a Jefferson con la expresión considerada de un niño de 4 años que ha llegado a un veredicto. No eres completamente terrible, dijo. Gracias, dijo Jefferson muy seriamente. Eso importa mucho. Elías, puedes venir a cenar otra vez esta noche. Entró. Jefferson miró el lugar donde el niño había estado de pie, exhaló lentamente y luego se sentó en el poste de la cerca porque sus piernas habían decidido que ya no lo sostenían. Clara Ara había aparecido a su lado en 30 segundos, lo que sugería que había estado esperando cerca. «Le gustas», dijo ella. «Me te está poniendo a prueba», dijo Jefferson. «Ambas cosas», dijo Clara Ara con firmeza, y volvió a lo que estaba haciendo. El cuarto día después del sótano, Remington Stoneclaw apareció al hombro de Jefferson a última hora de la tarde con la expresión particular que ponía cuando había sido paciente todo lo que pretendía ser paciente. «El consejo está esperando», dijo Remington. «Los procedimientos legales necesitan la firma del rey. Hay 17 urgentes». «Lo sé. Cuanto más nos quedemos, más...» «Rem». Jefferson mantuvo los ojos en la ventana de la cabaña. 3 días más. Remington lo miró la ventana de la cabaña, miró al hombre que había cabalgado a todos los rincones de los territorios del norte durante 4 años y había llegado a una aldea que no estaba en ningún mapa y ahora estaba sentado junto a un poste de la cerca, esperando el próximo veredicto de un niño de 4 años. 3 días, dijo Remington. Gracias. Remington volvió al camino. La séptima noche la cabaña estaba en silencio. Elías y Clara Ara dormían, ambos, por una vez, sin la negociación habitual requerida para convencer a Elías de que valía la pena intentar dormir, y a Clara Ara de que las diversas cosas de las que quería hablar podían esperar hasta la mañana. Catherine estaba en la pequeña habitación trasera de la cabaña, la que guardaba para suministros y remedios, y el conocimiento acumulado de 4 años tratando las dolencias menores de Thornwall, hierbas secas en ganchos, frascos de tinturas etiquetados con su cuidadosa letra. La estantería de piedra que Bennett le había construido en el segundo año, cuando los libros habían superado la mesa de trabajo y necesitaba otro lugar para ponerlos. No le había pedido a Jefferson que viniera. Simplemente estaba allí, sentado en el estrecho catre que servía como mesa de examen, sin chaqueta y con las mangas remangadas. La observaba clasificar el tomillo seco con la atención concentrada de un hombre que en realidad no está pensando en el tomillo. Ella era consciente de que la observaban. No dijo nada. Siguió trabajando. «No tienes que volver a Crestholm», dijo después de un largo rato. Las palabras salieron medidas, no ensayadas, pero elegidas con cuidado, puestas una a una. Pase lo que pase con los procedimientos legales, sea cual sea el nombre que los niños lleven finalmente, tienes derechos aquí, en esta aldea, bajo mi protección, que no requieren que vuelvas a poner un pie en esa fortaleza. Dejó la hierba que sostenía. «¿Por qué?», preguntó, no desafiante, realmente preguntando. «Porque necesito que entiendas que no estoy aquí como un rey, esperando que se le devuelva lo prometido». La miró a los ojos a través de la pequeña habitación. «Estoy aquí como un hombre que pasó 4 años entendiendo, muy claramente, sin lugar a autoengaño, que no puedo pedir nada. Que lo único que vine a hacer fue asegurarme de que supieras la verdad. El resto es decisión tuya». La habitación estaba en silencio. El viento se movía por el valle afuera, el sonido particular que había llegado a conocer durante 4 años como hogar. El sonido de Thornwall acomodándose en la noche. Ella lo miró. Él le devolvió la mirada. Ella se apartó primero. «Quería odiarte»,
dijo. No era una acusación, era un informe, algo que había sido verdad y necesitaba ser nombrado. Cuando me fui, odiarte era la única explicación que hacía que la partida tuviera sentido. Si eras el hombre que vi en esa habitación, entonces no me había equivocado al correr. Entonces mis instintos no estaban rotos. Entonces me había protegido de algo real. Cruzó hacia la estantería de piedra, se paró de espaldas a él. Lo intenté durante 2 años, dijo. Elías nació con tus ojos e intenté enojarme por ello y no pude. Clara aprendió a reír como tú. Esa risa específica, la que te sale por sorpresa. E intenté aferrarme a la ira, y no pude lograrlo. Hizo una pausa. Después del segundo año dejé de intentarlo. Me dije a mí misma que simplemente lo había superado, que había terminado, y que ahora era otra persona. Se giró. Él estaba de pie. No lo había oído cruzar la habitación, pero la había cruzado lentamente, dándole tiempo, dándole espacio, tratando cada centímetro de la distancia entre ellos como algo que le pertenecía a ella. He sido la mitad de mí mismo, dijo en voz baja. No como rey. He funcionado como rey. El reino no sufrió, pero he estado moviéndome a través de 4 años con el vacío específico de una persona que está haciendo todos los movimientos correctos y es consciente en todo momento de que lo que la hacía real está ausente. Se detuvo, respiró hondo, comenzó de nuevo. Eras la persona con la que quería pensar en voz alta, la persona frente a la cual exponía cada idea porque tu mente captaba cosas que la mía pasaba por alto y nunca fingiste estar de acuerdo cuando no lo estabas. Estaba... Se detuvo. Estaba muy cansado. Sintió que aquello que había estado manejando, la contención cuidadosa y practicada que se había vuelto tan habitual que casi había dejado de notar el esfuerzo, comenzaba por fin a ceder. No con un estruendo, no con una dramática desintegración, con la cualidad silenciosa e irreversible de una marea que finalmente alcanza la línea que siempre iba a alcanzar. Si te digo algo, dijo, y respondes mal, nunca te perdonaré. Dime. Lo miró. Te amo, dijo. Te he amado todo el tiempo, cada año. Intenté dejar de hacerlo y no puedo dejar de hacerlo, y estoy genuina y completamente enojada por eso, y también estoy... Exhaló, aliviada. Él levantó la mano y le tocó la cara. Su palma estaba cálida, su pulgar ligero contra su pómulo. El mismo gesto, la misma ternura específica, la que había usado una vez antes, años atrás, en un pasillo iluminado por velas de la fortaleza de Crestone, cuando ella había dicho algo que le hizo querer asegurarle que tenía razón al confiar en lo que sentía. El mismo gesto en las mismas manos, cargando todo lo que había sucedido en los años intermedios. Te amo, dijo él. No he dejado de hacerlo ni un solo día de los últimos 4 años, ni cuando te buscaba, ni cuando pensé que no te encontraría, ni cuando te encontré de pie en la puerta de tu jardín con 4 años de una vida construida sin mí y todas las razones del mundo para echarme. Su pulgar se movió ligeramente contra su mejilla. Nunca. El vínculo de pareja se asentó entre ellos, no con un trueno, no con la oleada dramática de algo largamente negado que finalmente se libera. Llegó como llega el calor a una habitación cuando alguien finalmente enciende un fuego que ha estado apagado durante mucho tiempo. No desde un solo punto hacia afuera, sino desde todos los bordes simultáneamente, moviéndose hacia adentro con una certeza silenciosa y completa, hasta que el frío que había sido el carácter de la habitación simplemente desapareció. No ausente, no fingido, desaparecido, reemplazado por completo con calor. Ella puso su mano sobre la de él, donde descansaba contra su cara. La cubrió con la suya. Se quedaron allí, en la pequeña habitación trasera de la cabaña que ella había construido, en una aldea que no estaba en ningún mapa, con el viento moviéndose por el valle afuera y sus hijos durmiendo en las habitaciones de al lado. Y el vínculo entre ellos se asentó completamente en sus huesos, en la loba de un dorado pálido que había esperado 4 años exactamente por esto. Y la espera había terminado. No tomó la decisión esa noche.
La tomó 5 días después, en el porche de la cabaña al atardecer, con los niños dormidos adentro, y Jefferson sentado a su lado con la cualidad de quietud que le había encantado de él al principio. La capacidad de estar completamente presente en un espacio sin llenar ninguna parte de él para la que no se le hubiera dado permiso. El valle de abajo adquirió el particular tono dorado de la luz del atardecer. «Quiero ir a Crestholm», dijo. «No para quedarme, todavía no. Quiero llevar a los niños y mostrarles de dónde vienen, y luego quiero decidir, desde un lugar donde realmente tengo una elección completa, donde entiendo todo, lo que viene después». «Entonces iremos cuando estés lista», dijo él, «al ritmo que decidas, y tú eliges en cada paso». Ella guardó silencio por un momento. «Ya no soy la chica que huyó», dijo. Él no respondió de inmediato. Sintió que la miraba con esa atención particular, la que la había atrapado en el borde de una habitación en un salón de banquetes de Crestholm años atrás, y la había hecho girarse. «No», dijo suavemente, y había algo bajo la palabra. Asombro y algo que podría haber sido admiración. «No lo eres». Ella tomó su mano. A la mañana siguiente, Elías bajó las escaleras y encontró a Jefferson de pie junto al hogar de la cocina, con Clara a su lado. Los dos estaban enfrascados en lo que parecía ser un intento de hacer gachas. Clara estaba revolviendo algo con el compromiso de todo el cuerpo que ponía en todas las tareas físicas. Jefferson sostenía el mango de la olla y miraba el contenido con la expresión de un hombre que es consciente de que las cosas no van según lo planeado, pero se ha comprometido con la empresa. Elías se quedó en la puerta de la cocina durante un largo momento. Sus ojos oscuros como la tormenta se movieron de su padre a su hermana y a su madre en la puerta detrás de él. Inspeccionó la escena con la minuciosidad que aplicaba a todas las situaciones de resultado incierto. «Esto va a ser terrible», anunció. «Va a ser una aventura», dijo Jefferson sin girarse. «Las aventuras no huelen a grano quemado». «Aún no lo has probado». «Tengo nariz». Clara estalló en una carcajada, una risa de cuerpo entero, impotente, que hizo que la cuchara chocara contra la olla y las gachas salpicaran ligeramente. Jefferson hizo un sonido que estaba en algún lugar entre una mueca y una risa. Elías observó cómo se desarrollaba esto con la expresión de un niño que ha llegado a la conclusión de que la situación no es realmente peligrosa, solo ligeramente caótica, y ha decidido que esto es aceptable. Catherine se apoyó en el marco de la puerta con la mano sobre la boca. Lo sintió entonces. La corrección ordinaria, específica e irrepetible de este momento exacto se asentó en ella de la misma manera que el vínculo se había asentado, desde los bordes hacia adentro. Silenciosamente, completamente. Comieron en la pequeña mesa de la cocina. 4 personas, con los codos tocándose, la mesa ligeramente demasiado pequeña para todos ellos. Elías comió con la minuciosidad resignada de alguien que ha aceptado la situación y tiene la intención de llevarla hasta el final. Clara comió con entusiasmo e intermitentemente cantó la canción que todavía estaba inventando. Jefferson comió en un silencio cuidadoso, manteniendo con considerable esfuerzo la expresión de un hombre que ha decidido que las gachas son perfectamente aceptables y no va a revisar esta posición bajo ninguna circunstancia. Catherine observó a su familia, esta extraña, improbable y ferozmente ensamblada familia, construida a partir de una mentira que debería haberlo destruido todo, y 2 personas que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro a través de 4 años de dolor y distancia, y la elección lenta, obstinada y diaria de creer que lo que habían conocido era real. Lo sintió abrirse por completo en su pecho. No el amor. El amor nunca se había cerrado. Lo entendía ahora. Lo había entendido durante 4 años sin poder mirarlo directamente. El amor se había mantenido constante, silencioso, inconveniente y enteramente él mismo a través de cada año de la distancia. Lo que se abrió ahora fue otra cosa. Algo que había estado sellado contra la decepción, la pérdida y el particular cansancio de una persona que ha aprendido que las cosas en las que confía pueden serle arrebatadas en el espacio entre un latido y el siguiente.
Lo que se abrió ahora, lo que se asentó en el centro de su pecho con la misma certeza silenciosa que el propio vínculo, fue la esperanza.